el nombre de Jesús. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Mis amados hermanos, la gloria y la honra y la alabanza es para nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria al Señor porque solo Él es el único, hermanos, que me permitió poder llegar a este lugar. El tema de esta mañana, el título de la lectura dice: Jehová llama a Samuel. Jehová llama a Samuel, dice esta mañana la palabra de Dios. La gloria es para el Señor. Y la Biblia nos empieza diciendo que Samuel, hermanos, si nosotros leemos las Santas Escrituras, la Biblia nos habla toda la historia de este muchacho. Dice que la madre de este muchacho se llamaba Ana. Ana era una mujer estéril. Tenía un esposo que se llamaba Elcana. Había venido montones de veces a la iglesia pidiéndole a Dios para que Dios le concediera tener un hijo. Y pasaron los años y pasaron los tiempos. Pero aquella mujer ayunaba, aquella mujer oraba. Y lo que ella decía: Señor, necesito que me des por favor un hijo. Pero quiero un hijo varón. Si tú me concedes aquella petición que te hago, el día que me des ese hijo varón, te prometo que lo voy a dedicar a tu servicio. Pasaron muchos años según la palabra de Dios. Y aquella mujer no perdió la esperanza. En aquel tiempo el hombre podía tener hijos con la sirvienta, podía tener hijos con otra mujer si la mujer era estéril. Y era una afrenta para Ana. Y dice la palabra de Dios, hermanos, Ana no perdió la confianza. Siempre siguió confiando en una promesa que a ella le oraba. Era alguien que la escuchaba. Y ella siempre, su petición era que necesitaba un hijo varón. Ella sabía del poder de Dios. Sabía de la necesidad que hay en la iglesia. Y aquella mujer estaba aferrada que si Dios le daba un hijo, lo iba a dedicar al servicio del Señor. Pasaron los años, pero Dios nunca se quedó, hermanos, dormido. Dios siempre estuvo escuchando y viendo hasta dónde aquella mujer llegaba, a ver hasta dónde su confianza podía abarcar. Y aquella mujer no se dio por vencida. La palabra de Dios nos dice, mis amados, que un día ella estaba orando en el templo de Dios. Y ahí entró Elí. Elí era el sacerdote de aquel tiempo. Y cuando Elí, el sacerdote, la vio que estaba orando, movía los labios. Dice que Elí, el sacerdote, le dijo: digiere tu vino. Estás borracha, digiere tu vino. Aquella mujer le dijo: tu sierva no está borracha. Tu sierva está haciendo una petición a mi Padre Dios. Si Dios me da un hijo, si Dios me lo concede, yo lo voy a dedicar al servicio de Él. Y aquella mujer salió después de haber hecho aquella petición. Elí también le dijo que recibiera. Pero aquella mujer, hermanos, dice la Biblia, que esa misma noche quizás tuvo relaciones con Elcana y esa noche misma quedó embarazada. Cuando aquel nene nació, que ella le dijo que era un hombre el que quería, Dios le concedió las peticiones de su corazón. Cuando este nene nació, dice la Biblia que solamente lo destetó y lo llevó y lo dedicó al servicio de Dios. Aquella mujer lo dejó ahí, cada año subía y le llevaba ropa y le llevaba juguetes, qué sé yo, la Biblia, la palabra, los mandamientos. Alabanzas a su nombre. Y aquel muchacho empezó a forjarse en el conocimiento de los servicios que se hacían en la iglesia. Todo lo que Elías le mandaba que hiciera, el niño empezó hermanos, a trabajar en un ministerio. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando ya tenía sus años, el muchacho servía en la iglesia, pero no había aún conocido al Señor. No había, la palabra de Dios no le había sido revelada aún todavía,
y era un ministro en la iglesia. ¡Qué terrible! Servirle a alguien sin saber a quién le estoy sirviendo. Pero él tenía un corazón dócil, un corazón que estaba dedicado. Había oído de la madre que había que servirle a Dios, pero él aún no lo conocía. Ministraba en la casa de Dios, dice, y la palabra aún no le había sido revelada. Pero una noche antes que la lámpara de Dios se apagara, la lámpara estaba a punto de apagarse. Y dice que no había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Y antes que la lámpara se apagara, Jehová Dios llamó a Samuel. Alabanzas a su nombre. Dios, hermanos, seguía trabajando porque Dios siempre en su corazón y en su mente está que la iglesia siga hacia adelante. No importa quién caiga, quién se oponga, quién se levante, la iglesia sigue caminando. Alabanzas a su nombre. Y siempre habrán hombres, habrán mujeres, habrán niños, habrán jóvenes que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. A veces oigo gente en las calles y algunos me preguntan y me dicen, en la iglesia donde usted está como pastor, predican las mujeres. Las mujeres cantan en la iglesia, sí. La Biblia, algunos me dicen, la Biblia dice que las mujeres no deben de hacer nada en la iglesia. Pero a veces esos mismos hombres que me dicen eso son hombres flojos. Y cuando no hay hombres, siempre habrá mujeres dispuestas también para hacer la obra del Señor. ¿Aló? Mi padre decía que cuando no hay perros para ir a la cacería, hay que ir a cazar en que sea con gatos. Y eso, hermanos, el Señor hace algo grande. Llamó a Samuel cuando la lámpara estaba a punto de apagarse. La lámpara estaba parpadeando. La mecha estaba a punto de dejar de dar luz. Samuel era el encargado de echarles aceite a las lámparas para que las lámparas no se apagaran. Pero aquella noche quizás Samuel se durmió. Aquí dice que estaba dormido. Y la lámpara, hermanos, estaba a punto de apagarse. Y entonces, antes que la lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel. Samuel, sin entender la voz, sin discernir quién lo llamaba, acudió al sacerdote Elí a preguntarle la primera y segunda y tercera vez. Y ya cuando Elí, hermanos, Elí, dice la Biblia que sus ojos ya empezaban a oscurecerse. Elí estaba perdiendo ya la visión. Ya Elí estaba solamente ocupando un puesto. A él ya no le interesaban las cosas del Señor. La Biblia nos sigue diciendo más adelante que Elí estaba sentado ya no en la silla donde Dios quería que estuviera, estaba sentado a la orilla del camino. Quizás contando cuántos carros pasaban, cuánta gente pasaba, pero estaba ya sentado a la orilla del camino. Algo más que dice la Biblia es que no estaba con un cuerpo físicamente bueno, estaba gordo. Así dice la palabra. El hombre ya estaba muy gordo. Yo en la mañana me levanté como a las 4 pensando. Y decía, pensando en los ministros del evangelio, en los pastores. Hay grandes pastorazos en la iglesia, pero bien gordos. Porque cuando uno se convierte en pastor, todo el mundo lo invita a comer, y a comer, y a comer, y a comer. Y les crece la panza, pero los ministerios están raquíticos. Y eso pensaba de Samuel, de Elí. A veces yo miro los grandes pastores que ya no les quedan ni los hinchos de gordos, pero espiritualmente raquíticos. Ya no tienen la visión, ya no tienen la gana de seguir hablando del poder de Dios. Los invitan a churrasco, los invitan a esto y los invitan a lo otro. Y ya no están en el camino, sino que están sentados a la orilla del camino.
Pero mientras alguien está sentado perdiendo el tiempo, hay alguien que está trabajando, hay alguien que está durmiendo frente al arca de Dios, frente a la presencia de Dios. Y eso era lo que le pasaba a Samuel. Samuel estaba en el templo durmiendo frente al arca. Y cuando tú estás frente al arca, que es la presencia de Dios, te es más fácil comunicarte con Él y es más fácil que Él se comunique contigo. Samuel estaba allí en el templo velando, pero ese día se durmió. Y antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó a Samuel porque la palabra dice que no había visión. Ya no había visión. No había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Se hablaba quizás de algo otras cosas, pero no de la palabra. Poniendo leyes, poniendo esto, poniendo lo otro, pero ya no hablando del poder del evangelio, ya no teniendo relación con el poder del Espíritu Santo. Y eso ha pasado en la época de hoy. Las iglesias están embelesadas en hacer otras cosas, en hacer benes, en hacer templos, en hacer protemplos, en hacer lo otro. Poniendo leyes, no debe de usar zapatos tenis, no debe de usar camisa manga corta, no debe de usar esto, no debe de usar lo otro. Se cuidan de babas, pero no se cuidan de hacer la voluntad de Dios. Y eso era lo que le estaba pasando a Elí. Había una sentencia esa noche había un derrocamiento de un hombre, un líder. El profeta, el sacerdote Elí. Sabía por otros medios que la gente decía que su familia estaba, los hijos de él, los que iban a ejercer el sacerdocio, estaban caminando torcidamente. Y el sacerdote Elí, por miedo, por temor a que los hijos se fueran, quizás les decía: hijitos, la gente anda hablando de ustedes, es mejor que se porten bien. No tenía valor, no tenía carácter. Ya era un pobre hombre ciego. Cuando uno deja, hermanos, deja de buscar la presencia de Dios, entonces empieza a tolerar un montón de babas que están pasando dentro de la iglesia. Y nos escudamos que son tiempos nuevos, que la tecnología y que esto y que lo otro, y que antes se usaba la Biblia, que ahora debo de usar una carátula de una computadora y metérmela entre la bolsa, y a la gente no carga la Biblia, sino carga un teléfono y allí leen la Biblia y allí predican, olvidando las cosas que Dios ordenó que nosotros hiciéramos, buscando las comodidades. Y esto era lo que le estaba pasando al sacerdote Elí. Y la Biblia a mí me dice que si yo no gobierno bien mi casa, si yo no gobierno mi casa, no sirvo para gobernar la iglesia de Dios. Pero a veces la gente tiene miedo, tiene pena, la gente se me va a ir, ¿qué van a hacer? Si yo les predico el mensaje como la Biblia me dice que lo haga, y yo vivo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no me importa, porque tengo la misma capacidad que el Señor Jesucristo dijo: el que quiera irse, que se vaya. Pero cuando la gente se da cuenta, dice: ¿y a quién iremos si solamente aquí hay palabra de vida eterna? Se van a brincar por otros lados a comer basura, a comer babas, pero ellos van con la tendencia de que el mensaje que han ido a oír a otros lados es diferente al mensaje que se ha oído aquí. Porque a veces la gente predica algo que no vive. Y eso era lo que Elí le estaba pasando. Dice la Biblia que ya no era un hombre ciego. Una mujer estaba orando y él pensó que estaba borracha. Quizás siempre entraban los borrachos y ya él ya sabía que la gente que hablaba así estaban borrachos. Ya él no tenía un discernimiento, ya no tenía una visión. Y es posible que tú hayas ido perdiendo esa visión, y Dios me llama en esta mañana a decirte que debes de levantarte de la orilla del camino y que debes de venir al camino. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no va por mí. Es necesario no estar en la orilla.
Es necesario estar en el camino. Jeremías también llama y dice, párense en los caminos y pregunten por las sendas antiguas y caminen por ellas y van a encontrar descanso para su vida. El muchacho hermanos, estaba en la iglesia, pero no conocía. Estaba administrando. Ellos tienen un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero aún no conocen. Lo mismo que le pasó a Job. Job honraba a Dios, sabía que las bendiciones que tenía era porque Dios se las había concedido. Pero Dios lo tuvo que pasar por una prueba. Lo tuvo que pasar por la garganta de una botella, por la garganta de un embudo, para que se diera cuenta. Él hablaba lindo de Dios y decía, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado lo otro. Sabía que sus hijos estaban en el mal, pero él era un hombre justo y hacía ayunos y hacía oración. Por si acaso mis hijos están pecando, por si acaso mis hijos están haciendo el mal, voy a estar orando por ellos. Pero vino un día, dice la Biblia, que le vino una tragedia terrible. En un solo día perdió los 7 hijos, perdió el ganado, perdió todo y se quedó en la calle. Se quedó, hermanos, metido en un volcán de ceniza, rascándose con un pedazo de ladrilla, una sarna maligna que le había venido. Y en ese lapso de tiempo de su enfermedad, allí pudo conocer, hermanos, él había hablado de Dios. Respetaba a Dios, pero sin haberlo conocido. Ya en el capítulo 42, verso 5 de ese mismo libro de Job, dice, de oídas yo había oído a Dios, pero ahora mis ojos lo ven. Después que pasó la prueba, ya no solo oyó de Dios, sino que ahora lo conoció. Y pudo confesar en el momento de la tragedia, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo debo de tornar a él. Y aunque se acabe este cuerpo entre esta tierra, con estos mismos ojos yo he de ver a mi Redentor, porque yo sé que mi Redentor vive. Cuando tú te mantienes en ese sentir y tienes la disposición para hacer la voluntad de Dios, Dios nunca se va a quedar corto. Dios siempre te va a ayudar. Elí, a cambio de ello, empezó a tolerar cosas. Ya no había visión. Ya no se hablaba del ayuno. Ya no se hablaba de la oración. Ya no se hablaba de las casas de oración. Y esto es lo que el mundo quiere hoy en día, apagar la visión de las iglesias. Hay muchachos en la iglesia que tienen ganas de hacer esto, aprendiendo la música. No hay gente profesional, pero todos tienen un corazón dispuesto para hacerlo. Y cuando alguien se mete en ese sentir, seguro que se va a encontrar con la presencia de Dios. Y allí vemos, hermanos amados, la Biblia dice que ya no había visión. Ya no, la palabra de Dios escaseaba. Lo que se iba a hacer a los servicios era que se iba a hablar de business. ¿Cuánto ganó esta semana, hermano? ¿Cuántas yardas de grama fue a cortar? ¿Cuántas diligencias pudo hacer? Hablando ya no la palabra, hablando cosas vagas. Y cuando uno empieza a envolverse aquello, la palabra de Dios empieza a huir, empieza a desaparecer. Empiezan los hombres a jugar, a perderse el respeto, a apoyarse las costillas, a hacer chistes y a reírse y a hacer reír a otros, perdiendo ya la visión de Dios. La palabra de Dios está escaseando y cada vez que nosotros dejamos de hablar el verdadero mensaje, la lámpara de Dios se sigue apagando y los hombres siguen perdiendo la visión. Y ahora entra cualquier vago a la iglesia y no se dan cuenta quién es. Entra un lobo ahí con un tacuche y dicen que es un gran siervo de Dios. Otro viene hablando en lenguas y piensan que son lenguas del Espíritu Santo porque ya no tienen el discernimiento del poder de Dios y a todo mundo, a toda cosa le dice que es una bendición. Pero tú te tienes que levantar de ahí, de ese lugar, de la orilla del camino, y en lugar de seguir engordando físicamente, llénate del poder del Evangelio. ¿Cuál fue el fin de este hombre? La Biblia dice, mis amados hermanos, que llegó el momento en que el arca de Dios se la robaron. Los enemigos se robaron el arca de Dios.
Y aquel día cuando aquel hombre dio aquella noticia, dice la Biblia que estaba sentado en una silla de verano y se dio vuelta del susto y dio vuelta para atrás y se quebró la nuca, perdió a los 2 hijos y se hizo una pérdida terrible y la gloria de Dios se fue de allá. Es necesario, mis amados hermanos, ya no estar a la orilla del camino. Es necesario que vengas esta mañana, le pidas perdón a Dios. Lo que hay en la iglesia donde estás es pura bulla. Una cosa social, donde hay grupos que se aíslan. El grupo de la alabanza se agarran su mesa y van a tomarse ellos el café solos. El grupo de las damas se van para otro lado. El grupo de los caballeros para otro lado. Y ahí en la misma iglesia no hay unidad. ¿Por qué razón? Porque el hombre grande está ya no en el camino, está en la orilla. Y esta mañana, si tú no te pones de acuerdo con Dios, Dios llamará a alguien que acaba de llegar a la iglesia. Y Él le va a revelar y lo va a poner como líder. Y tú estarás fuera del llamado que Dios te hizo. Por eso Dios aquí dice la Biblia que el muchacho no conocía todavía a Dios. Pero Dios tenía un gran propósito. Dios se había dado cuenta que Samuel era un hombre con un corazón dispuesto. La Biblia nos dice que Samuel llegó a ser sacerdote, llegó a ser juez y llegó, me parece que también profeta. Tuvo grandes privilegios, se mantuvo en el camino del Señor, pero también terminó en una tragedia la familia de él. Los hijos también se fueron al mundial, porque eso pasa cuando uno se descuida. La sulamita dice: yo cuidé la viña de otro y descuidé la viña mía. Posiblemente te esté pasando a ti eso, cuidándole los hijos a otros y tus hijos están en los vicios y están en la droga. Cuidándole la iglesia a otro y la iglesia que Dios te ha dado a ti está desquebrajada. Es mejor que en esta mañana te levantes y digas: Señor, perdóneme. Están pasando cosas terribles en la iglesia. Hay grupos que se están levantando. Los hechiceros se quieren meter. Las lesbianas quieren venir a casarse. Y esto y lo otro. ¿Y qué voy a hacer si no tienes la visión de Dios? Si estás sentado a la orilla del camino, todas estas tragedias te van a alcanzar. Pero si en esta mañana te levantas y le dices al Señor: perdóneme, me había descuidado, écheme colirio en los ojos, quiero volver a ver la visión que antes tenía. Por favor, métame los dedos en los oídos, en las orejas, para que pueda oír bien. Escúpame en la lengua para que siga hablando de su palabra. Dice la Biblia que a un mudo el Señor le echó saliva en la lengua para que hablara. A un sordo le metió los dedos entre los oídos. A un ciego le echó lodo en los ojos para que viera. Y es posible que eso te esté faltando a ti. Dios te llama una vez más. Y tienes que levantarte. Si no entiendes, acude a alguien. No acudas a un hechicero. No acudas a un brujo. No acudas a un santero. Acude a un siervo de Dios. A un hombre que se guarda para vivir una vida de santidad. Y ese tiene la respuesta. En el nombre de Jesús te bendigo en esta mañana. Y te insto a que te levantes. Si estás en la orilla del camino cómodo, sentado, ya perdiendo la visión, levántate en esta mañana. En la ciudad de Galaad hay bálsamo y hay colirio. Levántate y camina hasta esa ciudad. ¿Dónde está esa ciudad? Está allí, en la pata de tu cama. Ahí arrodíllate. Ahí llora. Ahí reconcíliate. Ahí pídele perdón a Dios. Tu familia está en tragedia. Tus hijos se están yendo y se van a ir todos. Si en esta mañana no te levantas y pides el bálsamo que cure tus heridas, el corilio para que puedas ver bien, en el nombre de Jesús, te bendigo en esta mañana y le doy la gloria y le doy la honra a Dios porque has escuchado y Dios a ti te llama. Que Dios te bendiga
Que Dios te guarde. Llama en esta mañana.